Bien, en esta oportunidad vamos a hacer la presentación de una plantilla que hemos desarrollado para poder realizar el análisis estructural y también el diseño de concreto armado de un reservorio rectangular y esta vez para un sistema de riego, ¿no? Donde las capacidades de estos reservorios son del orden de 750, 500, 1000, 1500, 2000 metros cúbicos, ¿no? Depende de la demanda del proyecto. En esta oportunidad vamos a desarrollar para un volumen de 1000 metros cúbicos. Bien, a pedido de muchos ingenieros que han estado utilizando la plantilla anterior que hemos desarrollado para sistemas de agua potable, donde los volúmenes eran menores, ¿no? Alrededor de 10, 20, 50 hasta 60 tal vez metros cúbicos, donde todavía es recomendable plantear reservorios rectangulares. A partir de esas capacidades, lo mejor es plantear reservorios circulares, ¿no? La limitante siempre es el techo. Entonces, en estos sistemas de riego, al no contar con techo, sí es posible plantear reservorios rectangulares para estas capacidades, ¿no? Bien, entonces vamos a desarrollar el análisis estructural en primer lugar con el programa del SAP 2000, siempre apoyados en la norma ASI 350. Esta vez lo vamos a hacer con la versión de 2020, ¿no? También nos vamos a apoyar en la norma peruana, la de 030, para poder modelar o estudiar la carga sísmica. Entonces, siempre nos vamos a apoyar con la plantilla del Excel que hemos desarrollado. Para ello vamos a entrar ya de frente a nuestra carpeta, donde tenemos nuestra carpeta de trabajo, nuestra plantilla, ahí tenemos las normas en lo que nos hemos apoyado. Bien, entonces vamos a abrir eh, nuestra plantilla en el Excel. Aquí tenemos, a ver, en la primera pestaña tenemos para poder realizar el diseño hidráulico de este reservorio, ¿no? Para esta capacidad de 1000 metros cúbicos. Obviamente, esta capacidad tiene que resultar del estudio de la demanda, ¿no? Oferta y demanda, entonces, pero ya nosotros vamos a asumir que ya se ha calculado y y tenemos 1000 metros cúbicos, ¿no? Bien, vamos a hacer rápidamente con esta pestaña el diseño hidráulico, que consiste en calcular el largo, el ancho y la altura de nuestro reservorio, ¿no? Entonces, a ver, le vamos a dar un borde libre inicial de 1 metro. Podríamos variar 0,80 tal vez. La altura del agua también se podría variar 3,5. Entonces, pero aquí tenemos un limitante, ¿no? La relación largo y la altura, ¿no? Entonces, acá ya nos está diciendo que está mal, ¿no? Entonces, hay que tratar de respetar esta relación, tratar de llegar que sea menor o igual a 3, ¿no? Entonces, volvemos. 1, 4. Podría ser 4,5. Sí, pasa, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con 4. La relación largo, eh, ancho. También podríamos variar, por ejemplo, 1,40. Está ok. A ver, 1,60. Allá queda mal. No, no nos está permitiendo. Entonces, 1,20 tal vez. Ahí sí está bien. Nos vamos a quedar con 1,5. Tenemos estas dimensiones y suficiente, ¿no? Con estos tres parámetros, el borde libre, la altura del agua o del espejo de agua y la relación largo-ancho, teniendo o colocando esos tres parámetros, hemos realizado rápidamente el diseño hidráulico. Y tenemos el largo, ¿no? 19,50, el ancho 13 y la altura de 4 metros. Y teniendo en cuenta el borde libre, tendríamos altura del muro 5 metros, ¿no? Bien, eso sería entonces de manera rápida y fácil
el diseño hidráulico para esta capacidad. Ahora, en la siguiente pestaña, vamos a explicar lo que es el predimensionamiento, ¿no? Todos estos cálculos son muy similares a, a los reservorios del sistema de agua potable, ¿no? La diferencia es que aquí ya no lleva el techo, ¿no? Para estos datos, todo lo que está en azul, hay que colocar esos datos, aunque ya es constante, ¿no? El peso específico del agua sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. El peso específico del terreno está jalando del estudio de suelos de esta parte, de pestaña. Tenemos igual la capacidad portante del suelo, también ya está jalando, lo que ha calculado con los datos que se rellenan del estudio de mecánica de suelos, ya ha calculado la capacidad portante. Eh, También la resistencia a la compresión del concreto, se va a trabajar por la norma del ASI 280 como mínimo. También ya lo está jalando porque en otra pestaña ya se va a colocar ese dato, ¿no? Estaría faltando el peso específico del concreto, 2400 kilogramos o 2,4 toneladas por metro, y la afluencia del acero, ¿no? Con todos esos datos nos va a servir para poder hacer el predimensionamiento. Estas son las dimensiones del diseño hidráulico y empezamos con lo que es el muro. Para esta relación ya tenemos estos valores para poder calcular, o estos factores para poder calcular el momento máximo. Tenemos el momento máximo, eh, aquí es muy importante, ¿no? Tenemos que elegir que nuestro muro, en este caso ya no es portante, que no tiene techo. Cuando es portante, ahí va, tiene techo. Como ya no tiene techo, le ponemos la segunda opción. Eh, entonces, ya con esos datos, el espesor mínimo de acuerdo a la norma, eh, tendríamos estas dimensiones. Tendríamos un muro cuyo espesor sería de 60 centímetros para este caso. Si acaso no cumpliera estos 60, de repente aumentamos 5 centímetros más, está en centímetros, ya sería 65. Pero siempre arrancamos en cero. El recubrimiento, en este caso está 5 centímetros, y el ancho de la banda siempre es 1 metro o 100 centímetros para el análisis. Bien, rápidamente entonces se tiene ya eh, el predimensionamiento del muro. De la misma manera, la losa de fondo, eh, según la norma, es 15 centímetros como mínimo. Analiza, eh, a ver acá, eh, con las recomendaciones del libro de Timoshenko para estos coeficientes. El recubrimiento, al estar en contacto con el suelo, mínimo 7,5 según la norma, y haciendo esos metrados y cumpliendo estas fórmulas, se tiene que la losa de fondo tiene un espesor de 35 centímetros. Igual, ¿no? Si no cumpliera, ya tenemos, digamos, esa opción de ir aumentando, ¿no? Pero siempre vamos a empezar en cero. Lo mismo en la zapata, aquí la novedad es que se ha considerado para poder estimar las dimensiones de la zapata, la longitud de anclaje, ¿no? Si nuestros muros están diseñados con 5 octavos, digamos, entonces la altura mínima de la zapata va a ser 45. Y fuese de media, 40 y 3 octavos, 55. Nos vamos a quedar con 5 octavos.
estos dos factores. En este caso ya, si no cumpliese, vamos aumentando, digamos, 5%, va aumentando el peralte de la zapata, si es que estos controles no pasaran. Aquí todo está ok. Entonces nos vamos a quedar con cero y poco a poco podríamos ir afinando. Lo mismo sucede para el ancho de la zapata. En este caso es 1.5. ¿Qué pasaría si es 10? No pasaría, ¿eh? No está pasando. Entonces nos vamos a quedar con 30. Y así poco a poco podríamos ir afinando, ¿no? Bien, pero los primeros controles ha pasado. Estamos en la etapa de predimensionamiento. Todo está ok. Y ya llevándolo al SAP, con los resultados, diseñamos las, todas las dimensiones o todas las componentes y después hacemos las comprobaciones si con estas dimensiones está ok o todavía podríamos afinar. De eso se trata el diseño de concreto armado, ir afinando poco a poco, ¿no? Pero en base a un predimensionamiento, ¿no? No va a ser, digamos, al aire, ¿no? Siempre en base a un predimensionamiento. Bien, entonces de esa manera, rápidamente, estamos explicando de manera rápida el predimensionamiento, puesto que ya en los demás videos también se ha explicado y no vale la pena ya tanto detenerse tal vez, ¿no? O se podría revisar los otros videos. Lo más importante es la explicación de la plantilla, ¿no? Cómo funciona o cómo nos apoya para poder hacer el análisis estructural, que es nuestro objetivo, ¿no? Bien, entonces este predimensionamiento también se apoya en esta pestaña donde tenemos el estudio de mecánica del suelo, los datos que nos van a entregar, de repente la recomendación del estudio de mecánica del suelo, la profundidad donde se va a cimentar nuestro reservorio. Estamos asumiendo que es 1.25. Estos son los valores para peso específico, para la cohesión, el ángulo de fricción lo tenemos por acá y con eso, teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos para los tres casos, ¿no? Cimentación cuadrada, circular, corrida, ¿no? Estamos en cimentación corrida y estos son los factores, ¿no? Si cambiamos, por ejemplo, cimentación circular, va a cambiar los factores. ¿Bien? Entonces nos quedamos con corrida ya calculado en base principalmente a este ángulo de fricción. Ya tenemos nuestra capacidad portante de 1.79 para un factor de seguridad de 4. Después de 3, aumentaría la capacidad portante. Estamos, digamos, de manera eh, conservativa o siendo más conservadores, un factor de seguridad de 4 con 1.79. Bien, entonces también esta hoja, esta pestaña nos apoya bastante para hacer ese cálculo. Ahora vamos a explicar la asignación. Ya entramos ya prácticamente al programa del SAM. Todo este análisis, todo el análisis estructural para este reservorio lo vamos a realizar con este programa, ¿no? Del SAO 2000, donde, a ver acá, para llegar a hacer el modelamiento de todo el reservorio, necesitamos, ¿no? El apoyo de esta hoja. Entonces vamos a trabajar siempre esta hoja ya exacta. Bien, entonces, como decía, eh, ya todo esto se ha explicado a detalle en los otros videos de tanques, ¿no? De reservorio, tanto reservorio apoyado. También tenemos videos de reservorios o tanques cisternas enterrados. Tanques enterrados o cisternas
donde también eh, explicamos paso a paso eh, el modelamiento, ¿no? De un reservorio en el programa del SAP. Ahora el objetivo es básicamente hacer la presentación de esta plantilla, ¿no? Ya no vamos a repetir mucho en cómo hemos llegado mm, hasta este modelamiento, cómo hemos llevado los datos, porque ya hemos explicado en los otros videos. Entonces, aquí como se puede apreciar, ya se tiene todo, se ha eliminado el techo, no tiene el techo. Y acá está todas las dimensiones, ¿no? La altura del agua que vamos a necesitar, el largo, el ancho, los espesores, todo ya está, tanto en planta como en corte, y ya tenemos como dato, ¿no? Ya automáticamente lo ha jalado. Y con eso, aquí realizamos los cálculos. Por ejemplo, para llevarlo al SAP, ¿sí? Necesitamos estos datos. Bueno, entonces, a simple vista, ¿en cuántos ejes vamos a necesitar? En el X, en el Y y en el Z. Estos son el número de grillas que nos van a servir para poder dibujar nuestro reservorio. Necesitamos eso. Entonces, eh, también necesitamos grillas auxiliares para poder dibujar la zapata en este caso. Y para poder dibujar eh, algunas cotas, por ejemplo, para la masa impulsiva, para el convectivo, para el nivel del agua, el nivel del terreno, eh, tenemos estos datos tanto para el eje X como para el eje Y. También hay un dato donde eh, podemos elegir el delta, ¿no? Para poder discretizar. Discretizar es dividir solamente los elementos estructurales, tanto del muro, la losa, la zapata. En este caso podría dividirlo a cada 50 centímetros. Podría ser 25. eh, ya va a depender de la potencia de sus computadoras, tal vez, ¿no? Cuanto más pequeño, se va a necesitar, o el programa necesita, digamos, mayor capacidad. Y entonces hemos elegido 0.5 y con eso esta discretización se ha logrado aquí en el programa. Ahí está dividido, está discretizado en pequeñas, digamos, celdas o cuadraditos, ¿no? Esas. O en todo caso elementos, ¿no? Finitos. Bien. Entonces, lo más importante es, ya tenemos todos los datos para hacer la definición. También eso se explica bastante en los anteriores videos, donde realizamos la definición. Una vez ya dibujado nuestro reservorio, hacemos la definición de los materiales. En este caso, solo necesitamos dos materiales, ¿no? Para el concreto armado, los 80, y para la afluencia del acero, 4200. Podríamos definir también las secciones, como son elementos área, entramos ahí. Y acá tenemos, ¿no? La losa, el muro y la zapata, tres elementos nada más. Todo esto está explicado ya. Entonces, en base a estos datos, ¿no? En base a estas fórmulas, aquí, por ejemplo, ya no hay nada que hacer, ya nos da las dimensiones, incluso el tipo eh, de elemento, ¿no? Shell, in, para el muro, para la zapata, para la losa, y estos serían sus espesores, ¿no? Y también los recubrimientos. En base al dato de los recubrimientos tenemos estos datos eh, para los dos ejes o para las dos direcciones, uno, dos, globales. Estos datos nos va a pedir el programa del examen. Ya nos ha calculado. Solamente la vamos a llevar. Y también lo mismo sucede para las cargas, ¿no?
ya está expresado eh, con esta nomenclatura cada una de las cargas. Para el primer caso, por ejemplo, cuando estudiamos las fuerzas cortantes, tenemos el peso total impulsivo, el convectivo, el peso de cada elemento. También acá tenemos la presión hidrostática vertical y lateral y también del suelo, ¿no? La sobrecarga, en este caso, como no va a llevar techo, no la vamos a considerar. Y los casos de carga, ¿no? Estos son los patrones de carga. Tenemos los casos de carga para poder realizar las combinaciones de carga, ¿no? Siendo B carga muerta, L sabemos carga viva, el H está representando la carga del suelo, F de fluido, carga del, estática del fluido, ¿no? Bien, tenemos estos casos de carga y y con esta vamos a realizar las diferentes combinaciones. También ya tenemos definidos los joint patterns para poder ingresar las cargas variables, ¿no? Como son la presión del agua, por ejemplo. Es un dato que no es constante, varía con la altura. Entonces, para eso se necesita en el SAP el joint patterns. Ya tenemos definido todos estos patrones de carga, casos de carga y los joint patterns, todo esto lo tenemos que llevar al SAP con estas nomenclaturas, con estas notaciones. Lo llevamos. Ya explicamos un poquito lo que es la masa impulsiva, la masa convectiva, y aquí también el impulsivo, la carga impulsiva y la convectiva. Un poquito, pero no se nota muy bien. Y en el segundo caso lo mismo, ¿no? Tenemos que definir, ¿no? Sin hacer nada todavía, apenas hemos dibujado, digamos. Sin embargo, tenemos que definir eh, los, los patrones de carga, ¿no? En este caso, ya trabajar con las presiones hidrodinámicas, ¿no? En el primer caso son fuerzas, solamente dos, y en el segundo caso sí ya son presiones hidrodinámicas, ¿no? Entonces tenemos cuatro, ¿no? Inercial, impulsivo, conductivo y la componente vertical del sismo. Entonces esto agregamos y todo lo demás sí es lo mismo. Y como hemos agregado, y estas son fuerzas o presiones variables con la altura, necesitamos también el Young Patterns y también tenemos que definirlo, ¿no? En el SAP. Entonces todo esto lo tenemos que llevar al SAP. Y finalmente tenemos el gráfico para esas cargas nuevas, para las presiones hidrodinámicas, ¿no? Va a actuar de esta manera en este muro del lado exterior, en este otro muro del lado interior, ¿no? Hace el efecto del sismo para, eh, o, o la presión inercial, ¿no? Pero es debido al sismo. Entonces va a tratar de desplazarlo a este reservorio. Lo mismo sucede en el impulsivo, ya es como especie de un trapecio, pero siempre actuando eh, en este lado, en la parte exterior para este muro y en la parte interior para este muro. El convectivo, un trapezoide invertido, y también para la componente vertical del sismo. Bien, entonces eso sería todo para realizar la asignación ya en el SAP. Ahora viene lo que es ya el análisis estructural netamente, ya con todos esos datos del predimensionamiento, la asignación, ya podríamos analizar eh, la carga sísmica, ¿no? Que es lo más importante. En el eje X inicialmente podemos analizarlo, como muestra este gráfico. Entonces no hay mucho que hacer tampoco. Aquí es lo que vamos a ingresar
la resistencia al concreto. ¿Por qué? Porque acá tenemos varios valores, pero la norma nos pide mínimo 280, ¿no? Podríamos analizar de repente con 300 también, pero nos vamos a quedar con 280. Bien, entonces, acá tenemos un poco la teoría de lo que es el análisis estático o fuerza estática equivalente, para poder analizar la carga sísmica a través de este coeficiente, ¿no? Coeficiente sísmico, donde necesitamos los valores de los factores de zona, de uso, de el factor C, que es la amplificación sísmica, el factor S, que es el factor de suelo, y la reducción que se hace a esta carga sísmica, el factor E. Entonces, estos datos ya lo han calculado en base a esta pestaña o esta plantilla. Le analizamos el análisis sísmico estático en base a la norma 030 y el ASI 350. Tenemos que hacerlo de esta manera porque la norma ASI, al ser una norma americana, entonces ahí las condiciones sísmicas son diferentes, pero nos da ciertas pautas para poder realizar este análisis sísmico. En base también a la norma peruana, donde la norma nos da luz verde para tres parámetros básicamente. Factor de zona, tenemos que calcularlo de la norma peruana. Este de acá, este factor de zona en este caso sería 4. El factor sería 0,45. Eso sí lo tenemos que hacer con la norma peruana, porque la norma peruana nos permite usar el factor Z, el factor U, que es de uso o importancia, y el factor S. Esos tres factores nos dice que sí podemos utilizarlo para cualquier estructura. La norma peruana, la E030, es netamente para edificación, pero en la misma norma menciona que sí podemos usar para cualquier estructura y dentro de ellos están los reservorios, estos tres factores. Pero sí debemos tener cuidado en los factores T y R, ¿no? Que lo vamos a sacar del ASI, con, eh, digamos, de la norma ASI 350 del 2020. Bien, eh, por ejemplo, para calcular el factor de zona Z, basta con identificar el lugar del proyecto, por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima, en la región o la zona altamente sísmica en rojo. Por ejemplo, yo no quiero para Canta, yo quiero para Ollón y quiero para, de repente, Andajes. Entonces, ahí abajo es zona 3, ¿no? Debe estar ya pegado a la sierra, ¿no? De Lima. Entonces, la zona ha cambiado, ¿no? Entonces, solamente con variar, ahora yo quiero, por ejemplo, para Puno, a ver, una provincia, Melgar, y de repente, a ver, por acá, o Santa Rosa. Entonces, estamos en el factor en la zona 3 también, ¿no? Ahí está por acá seguramente. A ver, vamos a cambiar de repente Lampa y por acá. ¿Cuánto sería? Zona 3 también. Y así podríamos cambiar, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Tumbes, podríamos cambiar Zarumilla y Matapalo. Es decir, zona 4, 0,45. Entonces nos vamos a quedar a ver con Lima.
a ver, Lima. A mediodía se ha producido un sismo de 6.1 en Lima. A ver, vamos a Cañete. Y a ver, zona 4, Calango. Bien, entonces a ver, nos vamos a quedar con esa ubicación. Ya tenemos nuestra zona. De la misma manera, con solo poner, en este caso vamos a utilizar la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte, ¿no? Para poder calcular el perfil del suelo, ¿no? Entonces, un ensayo directo donde eh, mediante sondas se va a calcular esa velocidad y nos va a determinar el perfil del suelo, ¿no? Que es la composición del suelo a 30 metros hacia abajo desde la cimentación del proyecto. Este dato necesita, por ejemplo, 550 S1, ¿no? Cambio. Por ejemplo, 250 S2, ¿no? Entonces, de esa manera va a ir cambiando, pero ya te da el perfil, ¿no? El tipo de suelo y con eso ya te da el factor S, ¿no? En este caso 1.05. Entonces, con ese dato, ¿no? Hay otro estudio, por ejemplo, el N60, que viene a ser el número de golpes necesarios para que la punta de este ensayo SPT penetre 30 centímetros, ¿no? Entonces, de repente con 30 golpes, S2, ¿no? 50 golpes, sigue siendo S2, nos podemos quedar con eso. Entonces, a ver, vamos, este es para suelos granulares, ¿no? Y el otro ensayo es para suelos cohesivos. Nos vamos a quedar, a ver, con el más común, que vendría a ser este ensayo donde calculamos la velocidad de propagación de la onda. Vamos a ver con 450, un S2. Bien, ya tenemos el tipo de suelo, la zona. A ver, aquí factor de uso, ¿no? Están reservorios, ya tenemos otros casos, pero con poner solamente reservorio ya tenemos la importancia, la categoría es 1 a 2, entonces el factor de uso es 1.5. Entonces de esa manera va calculando. El problema siempre es la amplificación sísmica, ¿no? El factor C. Entonces, la norma peruana es 0.30, nos da estas fórmulas tanto para, bueno, ahí no nos habla de impulsivo ni convectivo, ¿no? Solamente nos da estas fórmulas, esta de acá, que lo hemos acomodado para el impulsivo. ¿Por qué? Porque la norma misma, la de 0.30, hace todos estos cálculos de la respuesta sísmica, esta de acá, este grafiquito, eh, para este valor del B de 5%. Entonces, ¿cómo? A ver, por acá. Este modelo de Hausner eh, separa dos zonas muy, muy diferenciadas. La zona que está en el fondo es la zona impulsiva, donde concentra la masa en un punto y asume que el movimiento del agua aquí en el fondo se va a mover o se desplaza juntamente con las paredes de manera rígida. Entonces es como un solo sistema, ¿no? Entonces, eh, al tener esa condición, eh, se puede, a ver, se puede utilizar estas fórmulas de la norma 0.30 para este caso inclusive, ¿no? Para este caso. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Estamos utilizando para la masa impulsiva estas fórmulas donde
hace una comparación. Hay tres zonas bien marcadas aquí en las respuestas sísmicas. Una zona que es constante, 2,5 para periodos cortos, y para periodos largos. Este de acá, este punto es el T sub T. Y acá hay un punto de quiebre, ese va a ser el T sub L. Esos datos ya lo ha calculado el programa en base al tipo de suelo y la zona, ¿no? Ya lo calculó. Entonces compara y ya tendría mediante esta respuesta sísmica, lo que va a calcular es el coeficiente de amplificación sísmica del C sub I, en este caso, para estos periodos que lo ha jalado a ver, de acá, está jalando estos datos. Entonces todo está amarrado y ha calculado el C sub I, que sería el factor de amplificación sísmica para esa zona impulsiva, para esta parte. Lo mismo hace para el convectivo, con la diferencia de que ahí se considera este factor crítico del B de 0,5, no casi 5, 0,5. Entonces la norma del ASI recomienda, ¿no?, para estos periodos, para este caso, que es el caso convectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá es un factor de amortiguamiento crítico. Entonces, esta parte del agua es una zona de oleaje, de chapoteo, donde no tiene, es escaso, digamos, el amortiguamiento, ¿no? Entonces, la aceleración es mayor en esta parte, por lo que la norma nos recomienda, la ASI, que debemos de multiplicar por 1,5 a todas estas fórmulas, exceptuando esta zona constante. Entonces, estas dos zonas tienen que ser castigados por ese factor, y ahí están. Entonces, para estos periodos va a caer en estas zonas, le castiga y tendríamos ya el factor de amplificación sísmica, pero para esta zona convectiva, ¿no?, para acá. Entonces, hace ese análisis, en negrita es para el eje X y en verde es para el eje Y. Varía básicamente en el convectivo. Acá es 0,10, acá es 0,15. El impulsivo para ambos casos es lo mismo. Bien, entonces la norma, a ver, acá tenemos que cambiar. La norma, estamos apoyado y cambia el R, ¿no? Para enterrado también tenemos, y cambia ahí nada más, para elevado también. En este caso es para apoyado. Entonces, ya tendríamos con eso los valores del coeficiente sísmico, tanto para el impulsivo y para el convectivo, ¿no?, y para los dos ejes, el eje X, el eje Y. Bien, entonces, esta pequeña hoja es importante porque nos permite calcular el coeficiente sísmico de manera rápida, solamente aquí poniendo la ubicación del proyecto, la categoría y el tipo de ensayo de suelo, para poder calcular los perfiles. Con eso va a calcular el coeficiente sísmico, que lo vamos a necesitar aquí en el programa del SAM. Bien, entonces, a ver, continuamos con esta parte. Vemos que ya ha calculado estos factores, y mediante estas fórmulas hace el estudio de, sobre todo, las propiedades dinámicas. Acá hace un cálculo del coeficiente de masa efectiva para poder afectar al muro, sobre todo. Acá en esta fórmula, ahí afecta. Entonces, vamos a tener que aplicar estas fórmulas
para poder calcular los pesos, tanto impulsivo como convectivo, y con ello calcular las propiedades dinámicas que se resumen básicamente en calcular los periodos. Porque estos periodos son los que necesita esta hoja de cálculo para hacer el análisis sísmico, estos dos periodos que ya jalado de acá. Entonces, solamente aquí aplicamos las fórmulas y ya tenemos esos periodos, calculamos los coeficientes y prácticamente ya tenemos el cortante basal y con ello ya, eh, miren, aquí ya no hay nada que hacer, no hay nada en azul, todo lo ha realizado la plantilla, ¿no? La hoja de cálculo. Eh, y con ello ya tenemos, ya para entrar a realizar la asignación dentro del programa del SAT. Estas fuerzas, estos resortitos que vemos por acá, este punto por acá, es en base a estos datos. Para poder simular en el SAT la carga sísmica, en el primer caso, cuando analizamos como fuerza, el impulsivo necesita estos datos, este punto. Entonces, aquí lo vamos a ver. Por acá lo vamos a interpretar. A ver, por acá lo veo. Pero es en base a este punto, ¿no? A este punto, y una vez dibujado, le vamos a agregar este peso, ¿no? Más el coeficiente sísmico, ahí nos va a calcular entonces la cortante basal, ¿no? Que va a actuar en ese punto. A ver, ahí está, ¿no? Esto lo tengo. Entonces, por acá, en este punto vamos a concentrar toda la masa impulsiva y en el SAT le vamos a colocar este dato, pero en este punto tenemos que arreglar este coeficiente sísmico, solo tenemos que poner aquí, vamos a definir patrones de carga y acá tenemos, vamos a modificar, aunque tenemos que primero quitar el candado y ahora sí, vamos a definir patrones de carga, modificamos y acá. Este valor tenemos que llevar así. Entonces, simplemente lo pegamos. Ahí está las X, el radio cero, ok, y ok. Listo. Entonces, estos datos son importantes para llevarnos o para modelar esta carga impulsiva, ¿no? Luego vamos a visibilizar, todo eso ya se ha explicado, solamente estoy explicando la plantilla, los cálculos que se realizaron. Bien, lo mismo sucede para el convectivo. eh, Una vez que se hace la discretización, se tiene este dato, colocamos ese dato que son básicamente, a ver acá, quiero verlo, a ver, a una altura de, está en 2,05 me parece, ahí están. Entonces, contamos esta cantidad de puntos, colocamos acá y ya nos hace todo el cálculo para poder llevar estos datos al SAP. Estos datos tenemos que llevar al SAP para poder simular estos resortes, ¿no? Estos resortitos que lo vemos por acá, tanto en el FX como también para el FY. Aquí está para el FY. Bien, entonces,
De esa manera fácilmente se lleva, o se hace la simulación en el SAP, tanto de la carga impulsiva como la carga convectiva. Bueno, esto llevar los pesos propios ya es sencillo, todo está en kilogramos por metro cuadrado. Seleccionamos simplemente por acá. Aquí seleccionamos el elemento, puede ser muro, puede ser losa, puede ser zapata, y le cargamos el SAP estos valores. Lo mismo para la presión, todo esto ya ha sido explicado. Para la presión, eh, aquí la presión lateral y vertical del suelo, todos estos datos se generan. Y en el segundo caso, para el segundo caso tenemos la presión hidrodinámica inercial, la impulsiva, la convectiva y la componente vertical. Allí están los datos que ya ha calculado a partir de estas fórmulas. Ya ha calculado, pero lo más importante es estos datos que nos van a servir para llevarlo al SAT, ¿no? Ordenado, fácil, sí, no se tiene ningún problema, ¿no? Para llevarlo y generar estas presiones hidrodinámicas, como lo vamos a ver a continuación. Lo mismo sucede para el coeficiente de balastro, este dato, que viene a partir de esta tablita, debería hacerse por un estudio de mecánica de suelo, ¿no? Pero si no se tuviese, podríamos aprovechar esta pequeña tabla para poder calcular este coeficiente de balastro, a ver que está en función al esfuerzo o la capacidad portante del suelo. En nuestro caso era 1,79, lo está jalando del estudio de suelo de acá, y con eso está calculando el coeficiente de balastro. Está saliendo 3,72, tabulando este pequeño cuadro. Y listo. De la misma forma, en el eje Y, hacer lo mismo, ¿no? Ya es lo mismo, pero hay una pequeña variación. Acá podemos ver, varía en el nivel convectivo. En el eje X nos sale 2,05, en el eje Y 2,15, ¿no? Esa pequeña variación. Pero acá se analiza todo en el eje Y. Todo se analiza en el eje Y se carga nuevamente. Por eso que tengo dos archivos del SAT. Uno para el eje X y el otro es para el eje Y. Ahí está. Los resortes van en esa dirección, en el eje Y, mientras que aquí va en ese sentido del eje X. Bien, entonces, por ejemplo, acá podríamos analizar, ver las cargas, sobre todo las presiones hidrodinámicas. Acá ya estamos viendo las cargas o las fuerzas impulsiva y convectiva, ¿no? El impulsivo está en el trinco que está por acá. A ver, vamos a ver, está a una altura de unos 50. Estamos, ahí estamos. Aquí está concentrado, está central, pero acá estamos. A lo largo del eje X está esta masa. No es una carga, es una masa, aunque le hemos puesto ya como peso para ya no estar afectando la gravedad, ya está como peso, todo este valor. Y está actuando en esa dirección X. Y acá se puede apreciar convectivo, ¿no? Que está simulado en resortito, ¿no? Tal como nos indica acá el método de Houck, ¿no? El convectivo, resortito sin una masa. En cambio, el impulsivo, una masa que va a estar rigidizado con las
pared. Entonces, todo eso ya se ha hecho y ahora solamente voy a mostrar, a ver, primero para el eje X, vamos a mostrar las cargas que hemos ingresado apoyándonos en esta plantilla. Con estos datos nada más. Este dato que está en azul, este de acá, por acá, para el segundo caso, simplemente. Entonces, toda la tabla se resume en estos pequeños cuadros para llevarlo al SAT. Y acá vamos a ver, display, por acá, área, a ver, quiero ver esta carga, en el top, aplicamos, ahí estamos. Podríamos ver otra carga, presión hidrostática lateral en el bote, como seguramente por ahí. Presión lateral, hidrostática lateral, hidrostáticas a lo largo de todas las paredes del reservorio. Por eso está aquí. Ahí por acá. Presión hidrostática vertical. Pero esa es una fuerza uniforme, no la vamos a ver. El TSV sí la vamos a ver. Ahora, en el top, ahí está. Eh, Más o menos como un trapezoide, ¿no? Ahí está. Podríamos verlo acá estamos viendo en el top, lo podemos ver también en el bottom. Por acá cambiamos y ahí. Aquí entonces está simulando esa carga o esa presión hidrodinámica, ¿no? Debido al sismo. Entonces, podemos ver aquí también, display, área, eh, presión lateral del suelo. Eh, el suelo sí está en el top, ¿no? O sea, actúa en el exterior del reservorio. Aplicamos y ahí están. Alrededor a 1,25 como dice acá. A ver, por acá, ¿no? 1,25. Todo eso ya ha sido llevado al SAT en nuestro modelamiento. Entonces, de esa manera he trabajado para este caso, ¿no? De un sistema de riego donde las capacidades del reservorio son, eh, depende del orden de 500, 750, 1000, dependiendo dependiendo ya de la demanda, ¿no? A ver, aplicamos ahí y ahí podemos verlo. Todo está dirigido en el FX. Bueno, la influencia del suelo sí está alrededor del reservorio, igual del agua, pero lo que son las presiones, todos están dirigidos en el eje X. Y lo mismo sucede para el eje Y. Por ejemplo, acá ya está dirigido en esa dirección. Podríamos, a ver en display, verlo esta es una carga del SUV, es decir, la presión hidrodinámica impulsiva en el top. Ahora lo vemos en el bottom y ahí están. Acá. Donde dice el efecto del sismo, pero en esta dirección, ¿no? Entonces, a ver, mm, ya con todos esos datos, he ingresado todos los datos, tanto en el eje X como en el eje y vamos a correrlo a ver, vamos a borrar los puntos, y está, y al mismo para acá, para apreciarlo mejor. Entonces vamos a correr a ver con esta pestaña, ya tendríamos ya nuestro análisis estructural de un reservorio para una capacidad de, bueno, todos los procedimientos
del SAP. Lo podemos ver en los anteriores videos y apoyados en esos videos se puede correr. La diferencia es que aquí no va a llevar su techo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los resultados. Podemos apreciar, por ejemplo, una, una animación de la carga muerta. ¿Está? La carga viva no hay. A ver, el ruido. A ver, un poquito vamos a ver el fluido. A ver la influencia del suelo. ¿Está? A ver, para la cortante impulsiva en el eje X. Entonces, el sismo eh, lo desplaza al reservorio en esta dirección. Lo mismo sucede para el cortante convectivo. Ahí básicamente lo que se mueve es el agua, que está estimulado por los resortes. Al, al reservorio ni lo mueven, el agua que se está desplazándose por aquí. Eh, Esta ya sería la presión hidrodinámica impulsiva. Ya estas ya son presiones. Ahí está. Y lo mismo sucede para el convectivo. En las presiones sí lo vamos a ver. Y así, ¿no? Ya podríamos pedirle resultados. De repente para las envolventes, esta envolvente, el 2,2 como pedir, momento, y ahí están los valores, ¿no? Para poder ya diseñar. También podría pedirle el eje 1,2, de repente para ese caso el cortante, aplicamos, y ahí están todos los datos que necesitamos para poder diseñar ya. Con estos valores vamos a diseñar eh, o vamos a realizar el diseño del completo armado. Lo mismo sucede a ver, vamos a poner para el eje izquierdo. Ya vemos, está en nuestra tablet, vamos a correr. Entonces se tiene que hacer un análisis para los dos ejes, siempre y cuando el reservorio sea rectangular. Si acaso es cuadrado, ya un análisis nada más. Pero el caso general, digamos, es un rectángulo. Y acá tenemos nuevamente, ya corrió nuestro análisis estructural para para la animación del peso propio. No se ve, vamos a ver el efecto ya de los ejemplos ahí, ¿no? Y de la carga impulsiva, ¿no? El cortante impulsivo, de ahí, ahí está, ¿no? Pues ahora sí ya vemos que se está moviéndose en el otro eje, ¿no? Por ahí, ¿no? Y lo mismo sucede para el cortante, donde se mueve los resortes, ¿no? En esa dirección. A ver, una más.
de la presión hidrodinámica impulsiva, ¿no? De la misma forma, ya podríamos pedirle de repente, a ver, para esta envolvente, el 2,2, o tal vez el diseño de concreto armado para el F1, en el bottom también, y ahí están. Y ya podríamos diseñar nuestros elementos estructurales. Bien, entonces con estos datos, todavía nuestra plantilla nos va a apoyar y tenemos lo que es el diseño de concreto armado de los elementos del muro, la zapata y la losa. Y entonces todos estos datos nos vamos a llevar del programa de SAP, tanto en el FX como en el FY. En base a ello vamos a diseñar nuestro muro, primero flexión, luego por corte, y ya también en el FY ya está jalando todos los datos y nos ayuda a realizar ya para la losa, solo ingresando eh, el diseño que ha hecho el programa mismo, por acá. Estos datos, ¿no? Bueno, nos vamos a ir acercando. Depende por acá, tenemos que llevarlo a kilogramos por centímetro. Aquí, por aquí. Estos datos vamos a tener que llevarnos a estos cuadros, ¿no? Y con ello calculamos lo más importante, el resumen final, tenemos ahí, y nuestro diseño eh, este diseño gráfico de nuestros aceros de refuerzo, donde nos dan el diámetro y la separación. Eso es lo importante, es el producto final, tanto en el corte A como en el corte B. Bien, entonces, todo esto también ya lo hemos explicado, no lo voy a repetir. Nos tomaría bastante tiempo hacer más videos, pero sería bueno revisar los anteriores videos que lo mismo, ¿no? Solamente esta parte lo hemos acomodado para este caso, ¿no? Ya no vamos a tener los problemas de repente esta relación, el del techo, ya básicamente está para este caso, ¿no? De un volumen, bueno, de 1.500, 2.000, ya dependiendo, ¿no? De la demanda, ¿no? Solo eso, ¿no? Entonces, hemos alterado, hemos hecho pequeños arreglos para aquellos ingenieros, estudiantes, personas interesadas en este tipo de diseño, ¿no? Solo para eso, ¿no? Entonces, contar con esta plantilla sería de bastante ayuda, bastante apoyo para poder realizar tanto el análisis estructural y como también el diseño de concreto armado de un reservorio rectangular de esta capacidad, ¿no? O de una capacidad grande, ¿no? De 500, depende, ¿no? 1.000, 2.000, 4.000, como ya depende eh, de la demanda, ¿no? Entonces, básicamente son reservorios nocturnos, ¿no? Donde almacena el agua de noche para que puedan regar eh, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, eh, eso sería todo. Hemos presentado una pequeña plantilla para este caso, ¿no? Entonces, nada, las gracias a todos. Estos materiales a disposición siempre para todas las personas interesadas. eh, de repente comunicarse con nuestro canal, ahí tenemos la manera de hacer llegar sus inquietudes
Y nada, ¿no? Seguir avanzando en, de repente, continuar con el análisis de estos reservorios. La próxima, hacer un diseño ya, ahí sí tal vez vamos a explicar lo que es, cómo se llega o cómo se hace el modelamiento de un reservorio en el SAP, pero tomando en cuenta de una sección variable, ¿no? Acá es una sección constante. Básicamente las cargas o los esfuerzos se van a producir en la base, ¿no? O a una cierta altura de la base. Ahí se producen los mayores esfuerzos, mientras que en la parte superior ya los esfuerzos son menos, ¿no? Entonces, ahí de repente, aquí, ¿no? Considerando que el espesor del muro está saliendo 60, podríamos plantear un reservorio de sección variable, empezar con el mínimo, que es 30, y terminar en 60. Ya sería un ahorro en concreto, tal vez en acero no, pero en concreto va a ser un ahorro significativo, ¿no? Entonces, todos esos detalles vamos a seguir analizando y lo vamos a ir presentando más adelante. Y también hay un interés de hacer el estudio, ¿no? Para reservorios de repente un poco largos, donde tal vez esta relación no se va a cumplir, esta de acá. Entonces, eh, cuando hacemos cumplir esta relación, el tridimensionamiento generalmente es efectivo, ¿no? Tenía variaciones, podría ser, pero siempre va a cumplir. Pero ¿qué pasa cuando no se da este caso? De repente es necesario plantear un contrafuerte también. Y entonces ese diseño también se está pensando hacer con mayor detalle y presentarlo, ¿no? Entonces, y así, tal vez muchos casos eh, que podríamos abordar, ¿no? Pero de pronto, eh, la sección variable, eso está pendiente, y los contrafuertes. Bien, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.